La divisibilidad tiene por objetivo principal hallar el residuo de una división sin necesidad de efectuar dicha división. Hoy día vamos a desarrollar la primera parte de este tema importante dentro de tu preparación para lograr el ingreso a la universidad. Divisibilidad 1. Bien, muchachos, el día de hoy vamos a trabajar con el tema de divisibilidad y multiplicidad, la primera parte. Bien, vamos a empezar con un ejemplo de la parte de 4 operaciones. Acuérdate que nosotros habíamos hablado ya de la división. Había una división llamada exacta y había una división llamada inexacta. Primeramente vamos a empezar a trabajar con la división exacta. En este caso yo tengo, mira, 42 entre 7, lo cual es una división exacta, ¿no? Esto de acá me proporcionaría 6 en el cociente y lógicamente tendría por acá 0 de residuo. ¿Muy bien? Ahí está. Ahora, a partir del esquema de la división, tú sabes que yo llegaba, ¿no?, a decir que 42 también se podía expresar como 7 multiplicado, en este caso, ¿no es cierto?, por 6. 7 multiplicado por 6. Ahí está. Bueno, ahora, de los 2 esquemitas que tenemos por acá, vamos a empezar a decir lo siguiente, ¿no? Yo podría decir acá que 42 se divide exactamente entre 7. ¿Por qué? Porque al dividir 42 entre 7 obtengo un cociente entero y como residuo obtengo el 0. O sea, la división es exacta, ¿no? Pero en vez de decir todo ello, ¿no?, 42 se divide exactamente entre 7, vamos a utilizar por acá el término divisible. Yo digo por acá entonces 42 es divisible. Muy bien. 42 es divisible, muy bien, por el numerito 7. Bien, 42 es divisible por 7. Bien, también podría decir yo por acá 7 divide exactamente a 42. Muy bien, otra cosa que podría decir el esquema de acá. Pero en vez de estar diciendo todo eso, ¿no?, 7 divide exactamente a 42, voy a decir yo por acá 7 es un divisor. 7 es un divisor de 42. Muy bien, digo un divisor de 42 porque lógicamente no es el único divisor que tiene 42. Vamos a ver posteriormente por ahí, no vamos a hablar acerca de los divisores. Bueno, eso de ahí, muchachos, en cuanto a este primer esquema. En cuanto hasta este esquema que aparece acá a mi derecha, yo podría decir lo siguiente, ¿no? 42 resulta es igual a 7 multiplicado por un número, en este caso entero, que vale 6. Podría decir así, ¿no? 42 resulta de multiplicar a 7 por un entero que vale 6. En vez de decir todo eso que aparece por ahí, yo voy a decir que 42 es, muy bien, un múltiplo de 7. Bien, voy a decir por acá 42 es un múltiplo de 7. Ahí está. Muy bien. Y algo muy importante que también debemos de resaltar acá, muchachos, y que nos va a ayudar bastante, es lo último que vamos a decir acá. Entonces yo voy a decir por acá lo siguiente, ¿no? Este 42 tiene como factor, por ejemplo, a 7. Claro, alguien me dirá, profesor, también tiene como factor a 6. Sí, pero yo voy a nombrar en este caso al 7, que lo he notado por acá, ¿no? 42 será múltiplo de 7. ¿Qué puedo decir de 7 con respecto a 42? Que es un factor de 42. Entonces yo digo por acá, solo yo lo voy a resaltar por acá de otro color, con la finalidad de tener presente, ¿no?, esa observación que aparece por ahí. El resto del hecho de que un numerito sea múltiplo de un valor quiere decir que ese numerito es factor de ese número. Muy bien, vuelvo a repetir. 42 es múltiplo de 7 significa que 7 es un factor de 42. Entonces, cuando a mí me digan que un número es múltiplo de un valor, es porque tiene a dicho número como factor. Eso lo debemos de tener presente, lo debemos tener en cuenta porque me va a ayudar bastante
Muy bien, a la hora de, lógicamente, desarrollar los ejercicios, inclusive, ¿no? Me va a ayudar a entender de repente más rápido algunas observaciones o algunas propiedades. Bien, vamos entonces a denotar, ¿no? Lógicamente, el estar poniendo todas las expresiones que aparecen por acá, me lleva a que yo pueda sintetizar eso de ahí en una notación. ¿Cómo sintetizo eso de ahí en una notación? Bueno, puedo escribir yo 42 es igual a M7. ¿Muy bien? De repente, ¿no? Esto es muy común encontrarlo de repente en el examen UNI. El examen UNI generalmente utiliza, ¿no?, la letra M adelante de un numerito para decir que el numerito que está a la izquierda es múltiplo de él. Entonces debo de entender que acá 42 es múltiplo de 7. Ahora, nosotros cotidianamente vamos a encontrar de repente esta notación, ¿no? 42 igual a 7 y arriba le vamos a poner una bolita. Eso significa que 42 es múltiplo de 7. O también, ¿no?, vamos a escribir 42, 7, una barrita y una bolita en la parte de arriba. Eso también me representará que 42 es múltiplo de 7. Ahora, las más cotidianas en los problemas, lógicamente, son la segunda y la tercera. Pues ya te he dicho referencia, ¿no?, que de repente, ¿no?, UNI, por ejemplo, ¿no?, considera esta notación en su examen de admisión. Bueno, yo te había hablado que por acá para mí la palabra factorio era muy importante. Y es muy importante porque ya a partir de ello yo puedo ir sacando por acá de repente algunas observaciones, como por ejemplo la siguiente, ¿no? Por ejemplo acá, muchachos, yo digo que mi numerito n es múltiplo de 2 y digo que mi numerito n es múltiplo de 3. Muy bien. El hecho de que mi numerito n sea múltiplo de 2, yo entiendo, ¿no? Si el número n es múltiplo de 2, ¿eso qué significaba? Acuérdate, de que tiene factor 2. Entonces yo digo mi numerito n debe de tener factor 2. Muy bien. También, mi n es múltiplo de 3. ¿Qué significaba que mi número sea múltiplo de 3? Que 3 es un factor de ese numerito. Entonces por acá yo diría, no, esto de acá tendrá factor 2 y factor 3. Muy bien. Entonces a la larga, si debe de tener factor 2 y factor 3, significa, pues muchachos, que debe de tener factor 6. Entonces el numerito tendría que ser por ahí múltiplo de 6. Bien, el numerito sería por ahí múltiplo de 6. Entonces podríamos pensar, ¿no?, profesor, si un número es múltiplo de un valor y es múltiplo de otro valor, agarro y multiplico los valores. No, hay que tener cuidado. Y para eso vamos a ver por acá otro ejemplo. Yo digo, ¿qué pasaría ahora si me dicen que m es, por ejemplo, múltiplo de 4, es, por ejemplo, múltiplo de 6 y es, por ejemplo, múltiplo de 15? ¿No? Me dicen que m es múltiplo de 4, múltiplo de 6, múltiplo de 15. Bueno, vamos a ver m entonces múltiplo de qué número tendría que ser. Cometería un error yo si agarro y multiplico todo de frente. ¿Por qué? Porque de repente a la hora de hallar m voy a perder algunos valores. Entonces debo de tener cuidado a la hora de trabajar en este caso. Como observarás por acá, 4, 6 comparten factores. 6, 15 comparten factores, por eso hay que tener cuidado. En el ejemplo anterior no compartían factores el 2 y el 3, excepto la unidad, ¿no es cierto? No compartían factores, entonces ahí no habría problema. Multiplicaba de frente los valores y me quedaba, ¿no es cierto?, múltiplo de ese valor. Por acá hay que tener más cuidado. Bien, vamos a ver entonces, si el numerito es múltiplo de 4, 4 viene, muchachos, de 2 por 2. Vamos con calma por ahí. Muy bien. Si el numerito es múltiplo de 6, debe tener 2 y 3. Pero observo que 2 ya hay. Entonces le voy agregando por acá el factor que me falta y sería por acá 3. Ahí está. Sigo avanzando. Tengo por acá que mi número también es múltiplo de 15. Tú sabes que si es múltiplo de 15 debe tener factor 15. Pero el 15 se desdobla en 3 por 5. Ya tenemos acá el 3. Entonces me faltaría, ¿no es cierto? Me faltaría por acá el numerito 5. Por ahí me faltaría el 5. Bien. Ahora, entonces yo diría por acá lo siguiente. Mi número debe de tener todos los factores que aparecen por ahí. Ahí está. Muy bien. Si operamos esto de acá, muchachos, esto de acá me daría 4 por 3, 12 por 5, 60. Eso significa que mi m tendría que ser por acá múltiplo de
60. Ahí está, múltiplo de 60. Bien, entonces tengamos presente, ¿no? Mira qué hubiese pasado si yo multiplicaba, ¿no? 15 por 6 me da 90. Y 90 por 4 me da 360. Si hubiese multiplicado todo, los múltiplos de 360, acá mira he tenido múltiplo de 60. Lógicamente eso va a hacer que a la hora de ver posibles valores para m pierda yo valores. Entonces por eso hay que tener cuidado cuando se repiten factores, ¿no es cierto?, entre los numeritos. Entonces por eso yo te mencionaba que la palabra factor era sumamente importante. Muy bien, teniendo presente, ¿no?, que en la multiplicidad y la divisibilidad nosotros tenemos como principal objetivo muchas veces hallar el residuo de una división sin necesidad de efectuar la división, ¿no? O de repente hallar posteriormente la cifra de un numeral, ¿no es cierto?, conociendo de repente ciertos criterios, ¿no?, ciertos criterios que me van a permitir hallar el residuo, ¿no?, al dividir entre cierto valor. Bueno, entonces, pero esto de acá, lógicamente, muchachos, cuando trabajemos nosotros no problema, podemos trabajarlo, ¿no?, de esta manera, con factores como te he mencionado, pero también esto de acá se puede sintetizar en lo siguiente, ¿no? Si a mí me dicen que un número es múltiplo de A, múltiplo de B y múltiplo de C, yo diré por acá ese número tendrá que ser múltiplo rápidamente del mínimo como un múltiplo de A, de B y de C. Muy bien, para lo cual, lógicamente, ¿no es cierto?, podríamos trabajar con el MCM de 4, 6 y 15, ¿no es cierto? Trabajas con ello y vas a observar que te va a dar este numerito de acá que vale 60. Muy bien, pero podemos ir trabajando, ya sabes, sin necesidad del mínimo como un múltiplo, podemos trabajar simplemente con factores. Entonces la palabra factor, no te olvides, es muy importante acá en el tema de divisibilidad. Bien, ahora sí, ¿no? Hace un rato decíamos que 7 es un divisor de 42. O sea, eso significaba que 42 tenía otros números que lo dividían. Entonces vamos a ver por acá. Voy a hablar yo de lo que viene a ser ahora un divisor, ¿no?, y separadamente vamos a hablar de lo que es un múltiplo. Muy bien. Primeramente hablemos de lo que es un divisor. ¿Qué será un divisor? Bueno, ya lo hemos observado en la primera columna, ¿no? Hemos dicho que para que un número sea divisor de otro lo debe dividir de manera exacta. Entonces los números que dividen a 6 de manera exacta. Muy bien. Pero lógicamente, pues muchachos, acuérdense que generalmente, ¿no?, generalmente nosotros estamos trabajando en el conjunto de los enteros o el conjunto de los enteros positivos. Acá, examen de admisión generalmente pide trabajar divisores en los enteros positivos. Entonces yo voy a hallar los divisores enteros positivos de 6. Para eso hago algo bien sencillo, ¿no? Yo voy a hacer un recorrido desde la unidad, porque tú sabes que el 1 divide a 6, de hecho, ¿no es cierto? Voy a hacer un recorrido desde la unidad hasta el mismo número 6. Y voy a ver los números que lo dividen a 6. Entonces, ¿no?, si yo hago un recorrido de la unidad al 6, tendré por ahí que el 2 también lo divide a 6, ¿no? Podré observar que también el 3 lo divide a 6, ¿no? 4 no divide a 6, 5 tampoco. Finalmente 6 también divide a 6, ¿no? Eso de ahí serían entonces, muchachos, los divisores, ¿no es cierto?, del numerito 6. Ahí está, ¿no? Divisores, estamos hablando, ¿no es cierto?, de divisores, como te mencioné, enteros positivos. Muy bien. De repente, ¿no?, a manera de observación, podíamos hallar ahora los divisores en los enteros. Extiendo esto de acá, ¿no? En vez de decir enteros positivos, lo extiendo a los enteros. Entonces, también menos 1 sería divisor de 6, menos 2 sería divisor de 6, menos 3 sería divisor de 6 y menos 6 sería divisor de 6. Y ahí sucede algo curioso, ¿no? Si yo agarro y sumo todos esos divisores, te das cuenta, 1 menos 1 se va, 2 menos 2 se va, 3 menos 3 se va, 6 menos 6 también se iría. O sea, la suma de los divisores en los enteros, no en los enteros positivos, en los enteros, sería, pues, ¿no es cierto?, 0.
Muy bien, entonces hay que tener en cuenta, ¿no es cierto?, esa observación si yo extendiera el conjunto numérico. Bien, en el caso de 12, muchachos, ya sabemos, voy a hacer un recorrido desde la unidad hasta el numerito 12. Claro, o sea, a mí no me van a pedir mucho de repente ver, ¿no?, quiénes son los divisores. A mí de repente me van a preguntar más cuántos son los divisores, con ciertas características de repente en los problemas. Pero para eso voy a tener, ¿no?, seguidamente, ¿no?, el capítulo, ¿no es cierto?, de clasificación de los enteros. Ahí se habla lógicamente de la cantidad de divisores de un número, cantidad de divisores enteros positivos de un numerito. Entonces yo de repente estoy más interesado por saber cuántos divisores tiene un número que observar quiénes son, ¿no? Pero para poder ver quiénes son, simplemente hago un recorrido, ¿no?, de los numeritos enteros desde la unidad hasta el numerito, inclusive que lo divide al mismo, ¿no es cierto? Entonces decimos por acá, lo divide el 1, también lo divide el 2, muchachos, también lo divide el 3, también lo divide el 4, 5 sí no divide a 12, ¿no? 6 sí lo divide, ¿no? 7 no divide a 12, 8 tampoco, 9 tampoco, 10 tampoco, hasta llegar al mismo numerito 12, ¿no? Entonces ahí tendríamos, ¿no?, los divisores nuevamente, ¿no? Resaltamos por acá los divisores enteros positivos, ¿no? Los divisores enteros positivos del numerito 12. Muy bien. Bueno, sigamos ahora viendo por acá algunas características que hemos podido observar de los divisores de un número. Podemos decir que los divisores de un número, ¿no es cierto?, todo numerito, ¿no es cierto?, entero positivo, yo diré es divisible. La unidad es un divisor y el mismo número también es un divisor. Entonces yo digo acá, será divisible por sí mismo y la unidad, ¿no? Cualquier número entero positivo, entonces, bueno, muchachos, será divisible por sí mismo y la unidad. ¿Sí? Ahora, yo te mencionaba que de repente acá yo puedo visualizar cuántos divisores hay. Acá también puedo visualizar cuántos divisores hay, ¿no? En los enteros positivos puedo observar cuántos divisores hay. Inclusive, ¿no?, si yo extendiera a los enteros también podría ver cuántos divisores hay, sin ningún problema. Muy bien. Pero ya si me voy a otro conjunto, de repente, ya no ya. Si yo de repente hablara de divisores racionales de 6, entonces lógicamente voy a tener infinitos divisores. Pero si yo hablo de los divisores enteros positivos o enteros, los podría contabilizar sin ningún problema. Entonces yo digo, ¿no?, los divisores en Z más, nosotros vamos a generalizar, de repente vamos a trabajar, muchachos, más en Z más, ¿sí?, en los enteros positivos, son limitados. O sea, quiere decir que se pueden contabilizar. Son una cantidad limitada de divisores, ¿no es cierto? Esto comúnmente, si hablamos de conjunto de los divisores, vamos a decir por acá que ese conjunto de los divisores, pues, muchachos, sería por ahí finito, ¿muy bien? Porque esa cantidad de divisores es limitada, ¿muy bien? Vamos a trabajar ahora, muchachos, con la parte de los múltiplos, ¿muy bien? Tú sabes que de esta manera se representaba a un múltiplo de 5. Ahora, pero ¿cómo voy a hacer yo para generar múltiplos de 5? Bueno, la forma es bastante simple, es bastante sencilla. Voy a multiplicar a ese 5 por un número entero, ¿muy bien? ¿Qué significa ello? Que lo puedo multiplicar de repente por 1, por 2, por 3, por 4, por 5, ¿no? Y de esa manera me van a ir saliendo, ¿no?, los múltiplos de 5. El resultado será el múltiplo de 5. Pero también yo estoy hablando acá de que este K es un entero. También podría considerar de repente al menos 1, al menos 2, al menos 3 y multiplicarlo por 5, ¿no? Y el resultado vendría a ser un múltiplo de 5. Entonces, empezando, muchachos, ¿no?, con los K de repente, ¿no?, que sean negativos, yo podría tener acá 5 por menos 1, eso de ahí me daría menos 5, ¿no? 5 por menos 2 me daría menos 10. 5 por menos 3 me daría menos 15. Y así tendría de repente 5 por menos 4 me daría menos 20 y así sucesivamente, ¿no? Lógicamente podemos observar que esto de acá se va a ir ilimitadamente, ¿no es cierto?,
hacia, ¿no es cierto?, los valores negativos pues más grandes posible, ¿no? Esto de acá se va al infinito. Muy bien. También el K, como pertenece a los enteros, podría ser el 0, ¿no? Si yo multiplicara 5 por 0, eso de ahí me daría 0. Muy bien. Pero también este K toma valores positivos. Justamente son los valores que de repente observábamos cuando éramos pequeños y teníamos la tabla de multiplicar, ¿no? 5 por 1 me daba 5, 5 por 2 me daba 10, 5 por 3 me daba 15, esos los resultados eran múltiplos de 5. Entonces yo tendría por acá, ¿no?, el 5 por 1, que sería 5, ¿no? 5 por 2, que sería 10. 5 por 3, que sería 15. 5 por 4, que sería 20. Y así sucesivamente, ¿no es cierto? O sea, también se va de manera ilimitada. ¿Muy bien? Bueno, entonces nosotros podríamos decir, chicos, que cuando nosotros hablamos de múltiplos, serían una cantidad, pues, ilimitada. Por eso de repente, posteriormente, nosotros vamos a poder de repente hallar la cantidad de divisores de un número. Pero no me podrían pedir de repente la cantidad de múltiplos de un número. Por más que me restrinjan a los naturales, ¿muy bien?, también va a ser una cantidad ilimitada. Entonces, cuando a mí me hablen de múltiplo, generalmente en el ejercicio, en el problema, me van a tener que dar de manera implícita o explícita, de repente, un intervalo donde ubicar a ese múltiplo. No me podrían dar una pregunta abierta, ¿no? Dígame usted, ¿no?, todos los números que son, ¿cuántos números son múltiplos de 5? Porque mi respuesta sería pues infinito, ¿no? Hay infinitos números que son múltiplos de 5. Pero ¿qué podemos observar por acá, muchachos? Bueno, podemos observar, por ejemplo, ¿no?, que el 0, bueno, viene a ser, por ejemplo, alguien me dirá, profe, el 0 es múltiplo de 5. Sí, pero también es múltiplo de 7, porque 7 por 0 me da 0. También es múltiplo de 11. Porque 11 por 0 me da 0. Entonces el 0, chicos, sería múltiplo de todo número entero positivo, no múltiplo de cualquier entero positivo. ¿Muy bien? Y algo que ya hemos venido diciendo, lo vamos a escribir acá para que quede ahí, ¿no es cierto? Decimos que los múltiplos son ilimitados. O sea, los múltiplos, ¿no es cierto?, sea en Z, como lo hemos trabajado acá, o si fuera los naturales, como hemos observado acá, así sea el conjunto más pequeño que los naturales, sería infinito. Entonces yo digo acá, los múltiplos, pues, muchachos, serían ilimitados. ¿Eso qué cosa quiere decir? Que los múltiplos, pues, por acá son infinitos. Hay una cantidad infinita de múltiplos. Muy bien, por eso es que siempre, como te mencionaba, ¿no?, siempre que me hablen de múltiplos debe estar presente por ahí un intervalo. En ese intervalo yo voy a poder ubicar, ¿no es cierto?, a los numeritos que sean múltiplos de ese valor. Por ejemplo, acá me dice, ¿no?, si A es múltiplo de 7, A es mayor que 15 y menor que 40. Bueno, podríamos poner, muchachos, en un conjunto los valores que podría tomar A. ¿Cómo podría buscarlos? Si es múltiplo de 7, debe ser 7 multiplicado, yo digo, por un entero, ¿no? El hecho de que un número sea múltiplo de 7 significa que debe ser 7 por un K. Donde este K, bueno, en ese caso, ¿no?, yo veo en el intervalo valores positivos. Allá ese K entonces debería de pertenecer a los enteros positivos. Pero algo más, ahí no queda, ¿no? Para que esté en este intervalo, 15, 40, yo digo, este K, muchachos, no podría ser 1. Porque si fuera 1, me daría 7. No está en el intervalo. Si fuera 2, me daría 14. Tampoco está en el intervalo. O sea, sería con un K a partir de 3. 7 por 3, entonces me daría por acá 21. 21 está en el intervalo. 7 por 4 me daría, muchacho, 28. Ahí está. 7 por 5 me daría por ahí 35. Muy bien. 7 por 6, ¿sabes qué es 42? Lógicamente ya no está acá. Entonces ahí nomás quedarían, ¿no?, los numeritos múltiplos de 7 en ese intervalo. Muy bien. Entonces fíjate que el intervalo es importante para poder ver cuántos múltiplos hay.
Muy bien. O sea, no me podrían hacer, como te dije, no antes, esa pregunta, ¿no? A, dame todos los A que sean múltiplos de 7. O cuántos A son múltiplos de 7. No me podrían hacer esa pregunta. Muy bien. Porque mi respuesta sería infinitos. Pues me tienen que dar siempre por ahí un intervalo para poderme ubicar. Bien. Otro ejemplo, por decir acá, muchachos, tendríamos lo siguiente, ¿no? Dice, si el número n es múltiplo de 13, A y n, dice, si es de 2 cifras, y dice por acá, vamos a tomarlo en cuenta, e dice de 2 cifras y menor que 50. Entonces yo voy a tomar en cuenta acá cómo genero los múltiplos de 13. Tú sabes que los múltiplos de 13 los generaré multiplicando a 13 por un entero. Ya que es un número de 2 cifras, bueno, voy a entender que es positivo, y menor dice que 50. Entonces este valor de K será entonces un valor positivo que me origine pues numerito de 2 cifras, pero menor que 50. Entonces yo digo por acá, muchachos, los valores que podría tomar n, igual que para el A, lo vamos a ubicar por acá, ¿no es cierto?, en un conjunto. Tendríamos 13 por 1, que me daría 13. 13 por 2, que me daría 26. 13 por 3, que me daría 39. 13 por 4, 52. Ya se pasó, ¿no es cierto?, del intervalo. Entonces ahí tendríamos, ¿no es cierto?, nosotros los números que son múltiplos de 13 y que son menores que 50. Pero tener presente, ¿no?, que siempre que me hablen de múltiplo va a estar presente un intervalo de manera implícita o explícita. Por ejemplo, acá me lo daban de manera explícita, ¿no? A está en este intervalo. Acá me lo daban de manera implícita al decirme que debe ser de 2 cifras. O sea, que si un número es de 2 cifras está en un intervalo. El más pequeño podría ser 10, el más grande 99. Está en ese intervalo de valores. Entonces, explícitamente me estaban dando un intervalo. Bueno, eso es con respecto, pues, muchachos, a lo que vienen a ser los múltiplos y los divisores. Y ahora vamos a pasar a ver cómo se representa un número que no es divisible por otro. Nosotros hemos empezado viendo, ¿no?, la forma de representar cuando un número de repente no es divisible por otro, es múltiplo de otro. Pero ahora, ¿qué pasaría si el número no se divide por ese valor? ¿Cómo lo voy a poder representar? ¿Cómo lo voy a poder expresar? A la forma me lleva, pues, chicos, a la división inexacta. Cuando ustedes han visto la parte de división inexacta, han visto dos maneras de dividir. Una llamada por defecto y la otra llamada por exceso. En la forma por defecto, ¿qué tendré yo? Por ejemplo, ahí 65 entre 9, eso de ahí me daría 7 de cociente, y por acá 2 de residuo, ¿no? Forma por defecto. Por exceso, ¿cómo era por exceso? Si acá mi cociente por defecto era 7, mi cociente por exceso, acuérdate, era una unidad más, o sea, era 8. ¿Por qué acá era por defecto? Porque si yo multiplico 9 por 7, 63, le falta para llegar a 65 2 unidades. Tiene un defecto de 2 unidades. Pero en cambio, ¿no?, si yo multiplico acá 9 por 8 me da 72. Ahí más bien tengo un exceso de 7 unidades. Por eso el nombre de defecto y exceso, ¿no? Acá me he pasado por 7 unidades. Allá, 9 por 8 era 72, me pasé, pues, muchachos, por ahí por 7. Muy bien. Recordamos nosotros por acá que a este señor se le llamaba el residuo por defecto y a este señor se le llamaba el residuo por exceso. Ahí está. Y podemos observar algo que ya habías observado también en la parte de división inexacta, ¿no? Si yo sumo estos dos numeritos, me van a dar el valor de 9, que es el divisor, que es al cual nosotros lo vamos a utilizar, ¿no es cierto?, de referencia ahí, ¿no?, de divisor para 65. Ahora, del esquema de la división, muchachos, del algoritmo de Euclides, tú sabes que 65 viene a ser acá 9 multiplicado por 7 y más el valor de 2, representación por defecto.
Y por exceso tendría por acá 65, será 9 multiplicado por 8, pero acuérdate que me he pasado por 7, ya le quito 7 entonces a ese producto y eso de ahí me daría pues no el valor de 65. Ahora, si nosotros retrocedemos un poquito, por acá yo observo 9 como factor en este producto. Observo acá 9 como factor en este producto. Entonces yo diré, ¿no? Este 65 se puede expresar de la siguiente manera. Como tiene factor 9, entonces será por ahí múltiplo de 9 más 2. En el caso que aparece por acá, 65 vendría a ser acá 9 que multiplica al 8, eso de ahí me daría múltiplo de 9. Pero en este caso me va a dar múltiplo de 9 menos 7. ¿Qué significa esto de acá, muchachos? Que hay dos maneras de representar a un número con respecto a un múltiplo o con respecto, ¿no es cierto?, a este divisor que le hemos puesto por acá que es 9 cuando la división es inexacta. Digo, 65 será múltiplo de 9 más 2, donde el 2 me representa el residuo por defecto. O 65 será múltiplo de 9 menos 7, donde 7 me representa el residuo por exceso. Acuérdate que el residuo no tenía signo, si estamos hablando acá en Z más. Bien, bueno, entonces para un poquito de repente practicar esto de acá, hay un detalle que debemos de tener presente y nos va a ayudar de repente posteriormente en los problemas. Acuérdate que la suma de los residuos, no me trabajes con el signo, la suma de los residuos me da el módulo. Si yo sumo 2 más 7 me va a dar 9. Entonces siempre la suma de los dos residuos me va a dar 9. Entonces de repente yo tengo una representación por defecto y la quiero llevar por exceso. La forma va a ser bien simple, bien sencilla. Si el numerito, por ejemplo, era múltiplo de 7 más 4, por acá será múltiplo de 7 menos, muy bien, acá es más 4, entonces yo digo acá voy a poner un número que sumado con 4 me dé 7. Fácil, ¿no es cierto? Un número que sumado con 4 me dé 7 sería el 3. Entonces esa sería su representación por exceso. ¿Muy bien? Sería por ahí entonces múltiplo de 7 menos 3. En el siguiente caso, acá está por exceso y quiero llevarlo a su forma por defecto, porque puede ser, ¿no? El problema que me digan, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Se cuentan, de repente me dicen una cierta cantidad de estudiantes, se les agrupa de 7 en 7 y me sobran 4. Allá, eso me da la idea, ¿no? De que la cantidad de estudiantes los agrupé de 7 en 7 y me sobraron 4. O sea, es un múltiplo de 7 más 4. ¿Sí? O como me podrían decir también, ¿no? Se contó los tornillos de un almacén de 9 en 9 y para formar un nuevo grupo me faltaron 2. En ese caso me están hablando, ¿no es cierto?, de una forma por exceso. Múltiplo de 9 menos 2. Pero si es múltiplo de 9 menos 2, eso de ahí lo podríamos llevar a su forma por defecto. Eso sería múltiplo de 9 más, acuérdate que los residuos, no me veas asesino, ya te he dicho, la suma de los residuos me debe dar, ¿no es cierto?, el que hace la base de módulo, así se le llama, el módulo es el divisor, porque a él siempre lo vamos a considerar positivo. Entonces, si esto es 2, chicos, para llegar a 9 me faltaría 7. Es múltiplo entonces de 9 más 7. ¿Bien? Ahora, es muy importante esta pregunta abierta que hacemos por acá. ¿Qué significa que un número A sea, por ejemplo, múltiplo de 13 más 5? La respuesta es bien sencilla y está por acá, ¿no? Por ejemplo, yo te pregunto, ¿qué significaba que 65 era múltiplo de 9 más 2? Significaba, atiendo acá, que al dividir 65 entre 9 el residuo era 2. Eso significaba. Entonces si a mí me dicen qué significa que A sea múltiplo de 13 más 5, lo que significará será simplemente, pues muchachos, que al dividir A entre el numerito 13, el residuo por defecto, porque acá es más, mira, el residuo por defecto, ¿sí? El residuo por defecto es, en ese caso de ahí, ¿no es cierto? El residuo por defecto sería por ahí 5.
Muy bien. A ver, mucho cuidado. Ya posteriormente vamos a ver nosotros por ahí principios que me van a permitir. ¿Qué pasaría si acá yo tuviera múltiplo de 13 más 20, por ejemplo? No voy a decir, al dividir A entre 13 el residuo de 20. Acuérdate tú que el residuo siempre tenía que ser menor que el divisor. Así que lo que acompaña acá, para ser llamado residuo, tiene que ser menor que ese numerito que aparece acá, que es el módulo. Entonces lo voy a tener que simplificar, lo voy a tener que reducir. Para eso me van a ayudar, ¿no?, los principios que vamos a ver posteriormente. Bueno, aprovechando también, ¿no?, lo que acabamos de observar acá con respecto a los números que no son divisibles por un valor, o los no múltiplos, ¿no es cierto? Vamos ahora a hacer acá una observación parecida a la que hicimos cuando habíamos trabajado, ¿no es cierto?, anteriormente. Yo digo entonces, no, ahora por acá hay residuo. Muy bien. Acuérdate que antes no había residuo, ¿no es cierto? Aparecía así nada más, sin residuo. Ahora hay residuo. Muy bien. Entonces, cuando hay residuo, ¿no es cierto?, voy a tener en cuenta, pues chicos, que ese residuo sea el mismo para poder trabajar yo directamente con los módulos. Entonces, yo digo por ahí, si un número es múltiplo de 3 más 2 y es múltiplo de 5 más 2, yo diré, pues muchachos, si es múltiplo de 3, no te olvides lo que te he mencionado yo de la palabra factor. No te olvides. Si es múltiplo de 3, debe tener factor 3. Si es múltiplo de 5, debe tener factor 5. Pero más ese residuo común, que en este caso es 2. Entonces tiene factor 3, pero sobra 2. Tiene factor 5 y sobra 2. Muy bien. Entonces tendrá factor 3 por 5 y me sobrará 2. Muy bien. ¿Eso qué significa? Que el numerito por acá, rápidamente, pues chicos, 3 por 5 me daría 15. El numerito es múltiplo de 15 más el valor de 2. Ahí está, múltiplo de 15 más 2. Bueno, y así, ¿no? Pero yo ya te había mencionado antes también que la idea no es agarrar y solamente pues multiplicar. Hay que tener cuidado. Acá, ¿por qué podía multiplicar? Porque 3 y 5 no compartían nada. Pero en el siguiente ejercicio, por ejemplo, podemos observar que acá aparece 4, 6 tiene factores de 4, 15 tiene factores de 6. Entonces ya no es trabajar, ¿no?, ligeramente y agarrar y multiplicar. ¿Qué es lo que voy a hacer acá? Como te venía diciendo, lo que voy a hacer por acá, muchachos, es trabajar con factores. La palabra factor no la debemos desligar de cuando hablamos de múltiplo. Es muy importante la palabra factor. Entonces, el hecho de que sea múltiplo de 4 significa que debe tener factor 4. El hecho de que sea múltiplo de 6 significa que debe tener factor 2 y factor 3. Bueno, 2 ya hay, le faltaría el 3. El hecho de que sea múltiplo de 15 debe tener factor 3 y 5. 3 ya hay, muchachos, le faltaría entonces el 5. Significa entonces que todos mis números serían múltiplo del más lo que me queda de residuo común. El residuo debe ser común. Si el residuo no es común, bueno, tendrá de repente la posibilidad de llevarlo a exceso y de repente ahí coincide. Si no coincide por ahí, ya posteriormente trabajaremos un principio, ¿no?, que me permita por ahí, ¿no es cierto?, lógicamente formar residuos iguales. ¿Bien? Y la idea va a ser en realidad bien práctica, ¿no? Y yo quiero formar residuos iguales, y estos no lo son, ni por defecto, ni por exceso. Entonces la idea va a ser ir sumando, ¿no?, múltiplo de los valores que aparecen acá adelante hasta que yo pueda formar un residuo común a todos. ¿Muy bien? Bueno, eso de ahí me daría, pues muchachos, un t que va a ser, ¿no? Si yo multiplico todo esto de acá, sería pues múltiplo de 60 más el numerito 3. Múltiplo de 60 más el numerito 3. Muy bien. Y así como habíamos de repente dado la observación en antes, ¿no?, cuando no había residuo, ahora lo único que vamos a hacer, pues muchachos, es agregarle residuo.
Y diré Cn será múltiplo del mínimo común múltiplo de los números A, B y C más ese residuo común que vendría a ser R. Ten presente que ese residuo debe ser común. Ahora, muchas veces en los problemas me van a hablar de numerales. Esos numerales, ¿sabe? De la parte de numeración, cuando nosotros descomponíamos a este numeral, no me vas a negar que hacíamos por acá A por n a la cuarta, B por n al cubo, C por n al cuadrado, D por n y más e. Ahora, ese A por n a la cuarta, ahí hay factor n. Sigo repitiendo la palabra factor. Si hay factor n, ya es múltiplo de n, ¿no? B por n al cubo, factor n, múltiplo de n. C por n al cuadrado, factor n, múltiplo de n. D por n, múltiplo de n. Entonces quiere decir que por acá me quedaría, ¿no? Si yo haría por acá inclusive, ¿no?, una separación con el último bloque, yo tendría A, B, C, D de la base n por n. Como hay factor n, eso me daría por ahí un múltiplo de n. Esto de acá sería entonces un múltiplo de n más el valor, pues, muchacho, por acá de i, que vendría a ser la última cifra. Muy bien. Bueno, en algunos casos esto de acá ayuda bastante. Y eso de ahí se sintetiza en palabras simples, ¿no? Todo numeral es múltiplo de la base, esto es la base, más la última cifra, ¿no es cierto? Todo numeral múltiplo de la base más la última cifra. Pero no solamente me sirve la base, va a haber problemas en los cuales por el divisor que me dan me va a ser de repente más útil trabajar con la base elevado al cuadrado. Pero ¿cómo haría yo para obtener el factor n al cuadrado? Bueno, separar las dos últimas cifras. Yo separaría las dos últimas cifras, voy a ponerlo rápidamente en borrador por acá, y tendríamos de la siguiente manera, ¿no? ABC de la base n por n elevado al cuadrado. Y me sobraría, muchachos, más de e de la base n. Me sobraría de e de la base n. Entonces, si yo quiero utilizar como, ¿no es cierto?, módulo a n al cuadrado, lo que me va a sobrar es el bloque formado por las dos últimas cifras. Entonces yo por acá tendría lo siguiente, muchachos. Esto de acá sería múltiplo de n elevado al cuadrado, múltiplo de n elevado al cuadrado, muy bien, por acá lo tenemos todavía, más, ¿no es cierto?, el valor de de, ¿no es cierto?, de la base por acá, n, más de la base n. Ya está, muy bien. Entonces podemos observar acá algo práctico. Mira, ve, cuando yo tomo de referencia la base, le voy a sumar la última cifra. Cuando yo tomo de referencia la base elevado al cuadrado, le voy a sumar el numeral formado por las dos últimas cifras, lógicamente en dicha base. Entonces tú me dirás, profesor, esto de acá también yo podría decir será múltiplo, entonces digo por acá, ¿no es cierto?, múltiplo de, en este caso, el cubo de la base, múltiplo del cubo de la base, y tal como habíamos observado, muchachos, si es múltiplo del cubo de la base, entonces tendría que separar las tres últimas cifras en dicha base. Entonces será múltiplo de n elevado al cubo más c de e de la base n, más c de e de la base n. Ahí está. Muy bien. Ahora, no solamente voy a trabajar hasta la base elevado al cubo. Podría ser que en algún caso, no muy cotidiano, de repente pueda utilizar la base elevado a la cuarta, ¿no? Pero no es muy común. Lo más común generalmente, ¿no?, es tomar como referencia ya sea la base al cuadrado, la base al cubo, dependiendo, ¿no?, del factor con el cual quiera yo trabajar y dónde encuentro a ese factor. Si lo encuentro en la base, si lo encuentro en la base al cuadrado, si lo encuentro en la base elevado al cubo. Bien, muchachos, vamos a ver ahora un ejemplo con respecto, ¿no?, a esta última observación que habíamos visto por acá. Acá tengo un numeral yo en la base 2. Tengo un numeral en la base 2, ¿no? Entonces yo a ese numeral en la base 2 lo puedo expresar
Bueno, tomando de referencia la base, yo diría esto de acá es un múltiplo de 2, múltiplo de la base, más la última cifra. Sería un múltiplo de 2 más 1. Eso me da la idea de un número impar, múltiplo de 2 más 1. O sea, ya yo estaría diciendo, lo que va a resultar de acá es un impar, de hecho, ¿no es cierto? Muy bien, pero de repente en el ejercicio yo requiero de repente del módulo 4, no requiero del módulo 2, requiero del factor 4. Entonces ahora yo tendría que ver que ahora me ayudaría la base elevado al cuadrado. En ese caso yo tendría que considerar las dos últimas cifras. Entonces, ¿cómo haría? Este numeral que aparece acá será múltiplo de 4 más el numeral formado, ¿no es cierto?, por ahí, por las dos últimas cifras en esa base. Ahora, claro, esto de acá, muchachos, si nosotros recordamos, eso de ahí se podía, ¿no es cierto?, lógicamente, ¿no es cierto?, se podía por acá descomponer polinómicamente. Si tú descompones polinómicamente sería 1 por 2, 2 más 1 me daría 3. Quiere decir que eso de ahí vendría a ser un múltiplo de 4 más 3. Y acá hay una observación interesante que hacer, una observación importante. O sea, yo, si el número es múltiplo de 2 más 1, yo no podría garantizar, así de frente, ¿no?, que el número es múltiplo de 4 más 1. Fíjate que por acá me ha salido que este número es múltiplo de 4 más 3. Entonces eso significa, ¿no es cierto?, que yo de módulo menor no puedo ir a módulo mayor por más que esté contenido ese factor en él. Pero al revés, de repente, no de repente, sino de toda manera yo podría al revés, sí, ¿no? Yo puedo ir de un módulo mayor a un módulo menor que está contenido en él. Yo diría así, ¿no? Si el número es múltiplo de 4 más 3, múltiplo de 4 es múltiplo de 2. Múltiplo de 4 es múltiplo de 2. Y 3 viene a ser 2 más 1. O sea, es múltiplo de 2 más 1. Entonces, ¿qué tendría en total? Múltiplo de 2 más 1. Entonces, ¿yo puedo ir de módulo mayor a módulo menor contenido en él? Sí. Pero de módulo menor a módulo mayor no puedo garantizar nada. Muy bien, hay que tener cuidado por ahí. Bueno, de la misma manera, ¿no? He trabajado, chicos, con 2 a la 1, he trabajado con 2 al cuadrado, podría ahora trabajar de repente con 2 al cubo. En el caso del 2 al cubo, esto de acá, 2 elevado al cubo, me daría 8. Entonces el número sería múltiplo de 8 más lo que me queda de 3 cifras, sería 0, 1, 1 de la base 2. Bueno, muchachos, si descomponemos esto de acá, ni hablar, ¿no? No hay ninguna duda que 0 por 2 al cuadrado me daría 0. Acá tendría 2 más 1, esto de acá es múltiplo de 8 más 3. Y justamente acá aparece lo que yo te decía. ¿Qué pasaría si yo supiera que el número es múltiplo de 8 más 3? Yo podría llegar al módulo 4 que está contenido en él, y sí, múltiplo de 8 es múltiplo de 4, es múltiplo de 4 más 3. Entonces de módulo mayor puedo ir a módulo menor contenido en él, pero al revés no. Al revés no me garantiza nada. Ten presente eso de ahí. Bueno, ahora hemos venido hablando, muchachos, ¿no?, a lo largo de la clase, que vamos a utilizar por ahí algunos principios, ¿no es cierto?, que me van a permitir, ¿no es cierto?, poder trabajar con los múltiplos, poder trabajar con los divisores, etc. ¿Sí? Vamos a empezar entonces a trabajar con uno de los primeros principios, que es el principio de las operaciones. Para lo cual, ¿no es cierto?, yo voy a empezar a trabajar por acá, ¿no es cierto? Digo, tengo 25 más el valor de 40. Ahí está. 25 más el valor de 40. 25 es un numerito, pues, jóvenes, muchachos, que es múltiplo de 5. 25 es múltiplo de 5. Estoy buscando un múltiplo común a los dos numeritos, un factor común. ¿Muy bien? En ese caso, 25 es múltiplo de 5 y 40 también es múltiplo de 5. Significa, chicos, que estoy sumando por acá dos múltiplos de 5. 25 más 40, si yo sumo por acá numéricamente, muchachos, me daría por ahí 65.
No me vas a negar que 65 es 5 por 13. Y 5 por 13 también es múltiplo de 5. ¿Por qué? Porque tiene factor 5. Esto de acá me da entonces múltiplo de 5. ¿A qué conclusión llego por acá entonces? Que si él es múltiplo de 5 y yo le agrego un múltiplo de 5, el resultado es múltiplo de 5. Entonces yo de manera general podría plantear lo siguiente, ¿no? Si a un múltiplo de n yo le sumo, le agrego por acá un múltiplo de n, el resultado sería un múltiplo de n. ¿Sí? El resultado sería un múltiplo de n. Entonces, múltiplo de n más múltiplo de n me da como resultado múltiplo de n. ¿Muy bien? Ahora, ¿por qué te hago yo esta seña, no? Por lo siguiente. Porque eso de ahí se está cumpliendo en ese sentido. Ahora, yo no podría garantizar nada al revés, ¿no? A mí no me podrían decir, mira, dos números sumados me dan múltiplo de 5. Yo no voy a decir, entonces los sumandos son múltiplos de 5, ¿no? No puedo garantizar eso, ¿no? Y eso lo podemos ver acá mismo en mi ejemplo. Mira, ve, acá abajito en borrador, luego lo vamos a borrar. 65 yo lo podría, si a mí me dirían dos números suman 65, que es múltiplo de 5. Yo no podría decir que 65 necesariamente ha sido la suma de dos múltiplos de 5. Puedo yo haber puesto por acá, no sé, se me ocurre 21, más el valor de 44. Y 21 más 44 me da 65, que es múltiplo de 5. Pero estamos de acuerdo que ni 21 ni 44 son múltiplos de 5. Entonces, por eso yo te hacía esta seña, ¿no? Si yo tengo múltiplo de n más múltiplo de n, el resultado es múltiplo de n. Pero si a mí me dice la suma de dos números es múltiplo de n, eso no me garantiza que necesariamente los sumandos sean múltiplos de n. Bien, entonces hay que tener presente, ¿no?, ese detalle que de repente ya ha sido una pregunta, ¿no?, en lo que es examen de admisión, ¿no? En examen de admisión de repente han dicho, ¿no?, si A más B es múltiplo de n, entonces decía, no, A es múltiplo de n y B es múltiplo de n. Lógicamente eso de ahí es falso, ¿no es cierto? Ya te expliqué el por qué sería falso eso de ahí. Bien, vamos ahora, muchachos, con la sustracción. ¿No? En el caso de la sustracción, yo digo por acá, 42, 28, le vamos a buscar un divisor común. ¿No? Bueno, por ahí el estudiante me diría, profesor, el 12 es un divisor común. Claro, el 12 es un divisor común. Otro estudiante me diría, profe, el 7 también es un divisor común. Muy bien. El 14 también es un divisor común. Hay varios divisores comunes. Yo voy a trabajar con el 7. Particularmente, ¿no? Podría trabajar con cualquiera de los que hemos mencionado. Él es múltiplo de 7 y él también es múltiplo de 7. Ahí está. Cuando yo hago la diferencia, chicos, de 42 menos 28, no me vas a negar que ese resultado es 14. Y 14, tampoco me vas a negar que 14 viene a ser un número múltiplo de 7. Entonces, ¿qué estaría diciendo yo? Que si yo hago la diferencia de dos números que son múltiplos de 7, el resultado también viene a ser un múltiplo de 7. Esto, ¿cómo lo vería yo de manera ya general? Yo diría por acá, si a un múltiplo de n, y yo le quito por acá un múltiplo de n, el resultado, ¿no es cierto? El resultado sería por acá un múltiplo de n. Muy bien. Y te hago la referencia igual a la que te hice en la parte de la adición. Muy bien. La referencia que hicimos en la parte de la adición. ¿Cuál fue esa referencia? Bueno, que si ahora a mí me dirían, ¿no?, la diferencia de dos números es múltiplo de n, eso no quiere decir que necesariamente cada numerito deba ser múltiplo de n. O sea, yo voy en ese sentido. Múltiplo de n menos múltiplo de n me da múltiplo de n. Pero de ese sentido, de aquí hacia allá, yo no puedo garantizar nada. El hecho de que la diferencia de números sea múltiplo de n no querría decir que cada uno de los números es múltiplo de n. Bien, pasemos ahora a la multiplicación. Yo tengo acá, muchachos, 3 por 35. Y 35, bueno, me representa, chicos, un múltiplo de 5.
Pero si yo multiplico acá arribita 3 por 35, ni hablar, eso me va a dar 1,05. Muy bien. No me vas a negar que 1,05 es múltiplo de 5. Es múltiplo de 5. Entonces, ¿a qué me lleva esta observación que aparece por acá, este principio? A que si yo a un múltiplo de un valor lo multiplico por un entero, el resultado sigue siendo múltiplo de dicho valor. ¿Cómo podría yo generalizar eso de ahí? Yo diría, ¿no? Si yo a un múltiplo de n, muchachos, lo multiplico por k, el resultado tendría que ser por acá múltiplo de n. Ya está. Con la observación de que este k puede pertenecer a los enteros, muchachos, a los enteros. O sea, podría ser negativo también, no hay problema. El resultado seguiría siendo múltiplo, ¿no es cierto?, de ese valor. Entonces, vuelvo a repetir, múltiplo de un valor multiplicado por un entero, resultado me da múltiplo de dicho valor. Muy bien. Bueno, por acá de repente, ¿no?, a nosotros lo que más vamos a trabajar es el caso cuando hay residuo, ¿no? De repente el estudiante lo que más va a manejar es el caso cuando hay residuo. Entonces, ¿qué pasaría si yo multiplico acá, ¿no?, un múltiplo de 5 más 3 por un múltiplo de 5 más 2, por ejemplo? Entonces, muchachos, yo diría por acá lo siguiente, ¿no? Bueno, ya sabemos que acá yo utilizaría, ¿no es cierto?, la propiedad distributiva, ¿no?, para multiplicar por acá. Por ser el primer ejemplito, vamos a hacerlo de esa manera. Yo diría entonces por acá múltiplo de 5 por múltiplo de 5, tengo factor 5, eso debe de ser entonces múltiplo de 5. Múltiplo de 5 por 2, estoy acá, múltiplo de 5 por 2, eso de ahí sigue siendo múltiplo de 5. 3 por múltiplo de 5, igual, sigue siendo múltiplo de 5. Y finalmente lo que me quedaría, mira, 3 por 2, que me daría por ahí 6. Ahora, la suma de varios múltiplos de 5, lo que me daría, pues muchachos, es un múltiplo de 5. O sea, significa que esto de acá vendría a ser múltiplo de 5 más 6. Pero hay que tener en cuenta un pequeño detalle. No vas a decir, cuando yo divido entre 5 el residuo vale 6. No, acuérdate que el residuo no podía ser mayor ni siquiera igual al divisor, tiene que ser menor. Entonces, ¿qué hacemos? Reducimos ese 6. Tú sabes que 6 viene a ser múltiplo de 5 más 1. Ahora sí, ¿no? Múltiplo de 5 más múltiplo de 5 más 1. Múltiplo de 5 más múltiplo de 5 es múltiplo de 5. Entonces me quedaría múltiplo de 5 más 1. Entonces yo finalmente, pues muchachos, cuando yo tengo por acá múltiplo de 5 más 3 por múltiplo de 5 más 2, yo diré, ¿no?, ya de acá en adelante no voy a estar aplicando distributivo, no, de frente. Yo diré múltiplo de 5 más 3 por múltiplo de 5 más 2 es múltiplo de 5 más 3 por 2. Eso de acá me da 6. Eso es en primer momento. Pero ahora este 6 que aparece acá se puede reducir. Él es un múltiplo de 5 más 1. Entonces finalmente me quedaría por acá múltiplo de 5 más 1. Lo cual querría decir, ¿no?, que este producto que aparece acá, al dividirlo entre 5, me da residuo la unidad. ¿Muy bien? ¿Qué pasaría por acá? Simple. Si acá tengo 3 factores, primero, pues muchachos, trabajamos con 2, ¿no? Trabajo con él y con él. Ya está. ¿Qué observé en la parte de arriba? Múltiplo de 9 más 2 por múltiplo de 9 más 4, eso será por ahí múltiplo de 9 más el valor de 2 por 4, que vale 8. Eso, múltiplo de 9 entonces más 8. Ahora bajo el siguiente factor. Por ahí tendría múltiplo de 9 más 8 por múltiplo de 9 más 3. Múltiplo de 9 más 8 por múltiplo de 9 más 3. ¿Eso de ahí qué me va a dar? Me va a dar múltiplo de 9. A ver, vamos a ver si yo trabajo con estos dos factores que aparecen por aquí, ¿no? Me va a quedar un múltiplo de 9
más 8 por 3. Pero 8 por 3 es 24. En el caso de que a mí me pidieran, ¿no?, el residuo de dividir, ¿no es cierto? El residuo de dividir números de repente, ¿no? Tenía yo por acá 3 factores, ¿no? Cada uno múltiplo de 9 más 2 más 4 y más 3 entre 9. Entonces yo diría el residuo, no voy a decir que es 24. Ese 24 hay que reducirlo. ¿Cómo lo reduzco? De manera sencilla. Bueno, eso sería por ahí múltiplo de 9 más 24 primeramente, pero eso se puede reducir. ¿A qué se reduce? Tú sabes que 24, busco un número cercano a 24 que sea múltiplo de 9. El más cercano a 24 que sea múltiplo de 9 por defecto sería 18. 18 es múltiplo de 9. Múltiplo de 9 más múltiplo de 9 me daría múltiplo de 9. Significaría que esto de acá viene a ser un múltiplo de 9 más 6. Porque 24 es 18 más 6. De esa manera entonces reduzco el residuo. Pero de manera entonces, chicos, general por acá, si yo tuviera un múltiplo de n más a por un múltiplo de n más b y por un múltiplo de n más c, esto de acá sería un múltiplo de n más, yo diría por acá, a por b y por c. Ya está. Ahora, lógicamente, ya en el ejercicio, esto de acá, si es posible que se reduzca, lo vamos a reducir. Para que me represente, ya sabes, el residuo al dividir entre este valor. Ahora, finalmente vamos a ver por acá la potencia. En el caso de la potencia, fíjate que yo tengo acá 3 elevado a la cuarta. Muchachos, 3 es un múltiplo de 3. Múltiplo de 3 elevado a la cuarta. Tú sabes que 3 a la cuarta es 81. Yo diría por acá, 81 tiene factor 3, de hecho que sí, ¿no? 81 entonces por acá es un múltiplo de 3. De la misma manera, ¿no? Si yo tuviera por acá el 5, ese 5 es múltiplo de 5. Si a ese múltiplo de 5 yo lo elevo por acá, muchachos, al cubo, ¿no es cierto? Este 5 al cubo me daría por acá 125. Y 125 sería por acá un múltiplo de 5. 125 sería por acá un múltiplo de 5. Ahí está. Bien, entonces si yo tengo acá ahora sí de manera general, yo digo lo siguiente, ¿no? Si yo tengo un múltiplo de n elevado por aquí al exponente k, el resultado seguirá siendo, pues muchachos, por acá, un múltiplo de n. El resultado seguirá siendo un múltiplo de n. Muy bien. Con la observación de que este k acá sí tiene una observación. Ya no podría decir que es entero nada más. Hay que tener cuidado. Tú sabes del álgebra que si acá yo tuviera 3 elevado a la menos 4, 3 elevado a la menos 4, yo tendría que invertir la base. Entonces ya me daría una fracción. O sea, eso significa que este k debe pertenecer, ¿no es cierto?, a los enteros positivos. Él debe ser positivo por ahí. Bien, ahora, esto de acá se puede extender, pues, muchachos. O sea, lógicamente lo que más nosotros de repente requerimos en los problemas es cuando hay residuo. ¿No bien? Cuando hay residuo. Entonces, cuando hay residuo, yo elevo acá múltiplo de n más a elevado a la k, cuando hay residuo. Date cuenta que es una aplicación de lo que aparece por aquí. Aplicación en el sentido de que yo acá tendría, ¿no es cierto?, múltiplo de n más a elevado a la k. Tú sabes que k, ¿qué te representaba en la potencia? El número de veces que yo debo multiplicar la base por sí mismo. Entonces quiere decir que si yo tuviera múltiplo de n más a elevado a la k, tendría acá múltiplo de n más a por múltiplo de n más a por múltiplo de n más a por múltiplo de n más a k veces. ¿Y qué me va a dar eso cuando lo multiplique? Si yo multiplicara 2 múltiplos de n más a, me daría múltiplo de n más a al cuadrado. Si yo multiplicara 3 múltiplos de n más a, me daría múltiplo de n más a al cubo. Yo tengo acá múltiplo de n más a elevado a la k. Entonces esto de acá me daría múltiplo de n más a elevado a la k. Ahora, lógicamente, ya sabes, esto de acá de repente no sea menor que
el divisor o el módulo que estoy considerando ahí, ya lo vas a reducir. Ya es cuestión de verlo en la hora que yo tenga el módulo, que tenga, ¿no es cierto?, ahí la potencia. Entonces acá, no olvidar, K pertenece a los enteros positivos. Ya sabemos que hay una forma por defecto, hay una forma por exceso. Y si fuera por exceso, ¿no es cierto?, si fuera múltiplo de n menos a elevado a la k, ahí sí debo de tener cuidado. Porque el k va a tener acá, ¿no es cierto?, dos posibles valores. La forma de este múltiplo de n menos a elevado a la k. Y eso va a depender si k es par o mi k es impar. Si k es par, yo diría, observe, múltiplo de n menos a, suponte que fuera 2, sería múltiplo de n menos a por múltiplo de n menos a. ¿Eso qué me daría? Múltiplo de n, menos por menos, me daría más, ¿no es cierto? Más, a elevado al cuadrado. Si k fuera 4, sería múltiplo de n menos a, múltiplo de n menos a, múltiplo de n menos a, múltiplo de n menos a. Menos por menos, por menos, por menos 4 veces, me da más. A por A, por A, por A, 4 veces me da a elevado a la cuarta. O sea, si yo tuviera múltiplo de n menos a elevado a la k, si es que el k fuera par, esto me va a salir múltiplo de n más a elevado por aquí a la k. Muy bien, ahí está. Si fuera el caso de que sea un impar, entonces ahí, por ejemplo, si k valdría 1, me daría múltiplo de n menos a, o 0. Si k valdría 3, sería múltiplo de n menos a por múltiplo de n menos a por múltiplo de n menos a. Múltiplo de n menos por menos por menos, una cantidad impar de veces. Eso de ahí te va a dar menos. Muy bien. Si es una cantidad impar de veces, te va a dar menos. Multiplicas tú el menos una cantidad impar de veces, te sale menos. Y si al menos lo multiplicas una cantidad par de veces, te va a salir positivo. Lo que no salía en la parte de arriba. Muy bien. Entonces acá me va a quedar múltiplo de n menos a elevado, en ese caso, pues muchachos, a la k. Muy bien. Ahí está.